Pueblo que está aquí, ¿cuántos dicen amén? Amén? Aleluya, se le ve el gozo. Amén. Ay, se le ve, hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Saluda al que está sudado, hermano. Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Qué bonito te ves por la gracia de Dios. Aleluya. Dígaselo bien, por la gracia. Aleluya. No es que sea verdad, lo que pasa es que la gracia te rocea. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos su santo nombre. Levante sus manos en alto. Coloque su Biblia ahí por un momento. Adora a Dios. Aleluya. Dele gloria a Dios. Dele honra a Dios. Dios está aquí en este lugar. Dios se mueve en medio de su pueblo. Dios se pasea en medio de su pueblo. Aleluya. Empieza a recibir de Dios allí. Empieza a recibir de Dios sanidad a su cuerpo, sanidad a su hueso, sanidad a su cuerpo. Allí empieza ahí. Empieza a sacudirse. Empieza a echar fuera ahí todo lo que lo ha agobiado, todo lo que lo ha entristecido allí en el nombre de Jesús. Ahí, Señor, empieza a operar allí, Espíritu Santo. Empieza a ministrar, Espíritu Santo, a sanar heridas espirituales, heridas del alma, heridas, Señor, que están allí, que están arraigadas, tristezas, empieza a ir, empieza a sacar fuera, Dios mío, tristeza, dolor, congoja, aleluya, ahí, desespero se va, en el nombre de Jesucristo. No te adoramos, Señor. Hay momentos duros en la vida que parece no podemos más. Aleluya. Donde casi todo termina sin una ayuda, creemos estar. Pero allá, a lo lejos, hacia el cielo, hay unos ojos que mirando están, y una voz de aliento diciendo: hijo mío, hoy te quiero ayudar. Yo seré hoy tu refugio, hoy por siempre yo te voy a acompañar. Y en la soledad y en secreto estoy contigo. Cuando estás llorando, yo escucho tu gemido. A donde tú vayas, allí iré contigo. Te ayudaré siempre, yo seré tu mejor amigo. Y en la soledad y en secreto estoy contigo. Cuando estás llorando, yo escucho tu gemido. A donde tú vayas, allí iré contigo. Te ayudaré siempre, yo seré tu mejor amigo. Aleluya, porque hay momentos difíciles, momentos duros, donde no vemos la ayuda de nadie, pero Dios está ahí en el secreto, Dios está en el silencio, Dios está ahí mirándote, aleluya. Dios está a tu lado, iglesia. Él escucha tu gemido, Él escucha cuando lloras allí en la soledad, cuando te entristeces, cuando ves que el problema no tiene solución. Él está ahí presente, Él está allí a tu lado, Él no se ha ido, aleluya. Solamente míralo, solamente escucha la voz de ese silencio. Cuando Elías escuchó el sonido, el silbo apacible, pudo entender que Dios estaba en el silbo apacible, Dios estaba en la calma, Dios estaba allí, aleluya, no en el estruendo, aleluya, no en la tormenta, no en el terremoto. Dios estaba allí en el silbo apacible. Y en la soledad y en secreto estoy contigo. Cuando estás llorando, escucho tu gemido, a donde
gracias, Señor, porque aunque padre y madre me abandonaren, Señor, con todo Jehová me recogerá. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Tome su Biblia. Amén. A su nombre damos gloria. Segunda de Samuel. Amén. Los libros son mis preferidos, los libros históricos. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 11. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso del 1 al 11. Bendecimos al Señor en este hermoso día. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Y se levantó David y partió a Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede sentarse, amado hermano. Amén, aleluya. Qué maravilloso es Dios. Amén. Este tema, amados hermanos, hace parte de un tema que me gusta mucho, que es el tabernáculo de David. Amén. David, como la vez pasada les estuve comentando, ningún rey, amado hermano, se le era permitido ministrar en el templo, porque esa era una labor de un sacerdote. Amén. Pero existe en la Biblia una línea de reyes que sí podían ser sacerdotes. Eran los del orden de Melquisedec, porque Melquisedec era rey de Salem o rey de paz, pero a la vez era un sacerdote. Entonces, desde Melquisedec en adelante, todos los que venían según el orden de este hombre, amén, a quien las Escrituras hace referencia a Jesucristo como el eterno, como el sumo sacerdote, amén, como el rey eterno y que además es sacerdote. Todos los hombres que venían de este orden eran reyes y eran sacerdotes. Amén. David, amados hermanos, a través de la Biblia nos damos cuenta que él era y hacía parte de este orden de rey y sacerdote. Amén. Hay muchos salmos que nos hablan de David ministrando en el templo. Aleluya. El Salmo 26, por ejemplo, dice que David se lavaba las manos y caminaba en el altar de Dios, y también entraba a la habitación santísima de Dios. Aleluya. Quiere decir que David tenía, hermano, dentro de su ser el mismo orden de Melquisedec, y aunque no se le permitió construir un templo,
aleluya, David quiso en su corazón hacer un tabernáculo para adorar a Dios. Y usted se dará cuenta a través de los salmos cómo David adora a Dios en ese tabernáculo. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice, escogería estar en tu casa que en moradas de maldad. Dice, haya la golondrina nido para sí, y el gorrión hace nido en tu casa. Amén. ¿Cuál casa si David no podía construir? Entonces David se estaba refiriendo a lo que él había hecho para Dios. De esta manera, amados hermanos, David fue el hombre y el primer hombre que empezó a restaurar, aleluya, el tabernáculo que se había, aleluya, abandonado en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Elí. Un tabernáculo que la gente ya no adoraba, ya no llevaban el sacrificio. Pero Dios levantó a este hombre conforme al corazón de David. Dice, conforme al corazón de Dios. Un hombre temido, un hombre temeroso. Un hombre, aleluya, prudente. Dice que David se conducía prudentemente en la casa de Jehová. Pero si David no se le permitió construir casa a Dios, entonces ¿a qué se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Se está refiriendo a ese lugar que David había preparado para Dios y a donde David quería traer esta arca que por mucho tiempo había perdido el valor para los israelitas. Amén. Entonces David, dice la escritura, amados hermanos, que cuando Israel entra a la tierra prometida, ellos conquistan una gran parte de ese territorio que Dios les había prometido. Pero algunos territorios no fueron conquistados porque Israel se asentó, quiere decir se confió, o lo que ya obtuvo, ya con eso bastaba, aleluya. Pero habían pueblos paganos que estaban allí en medio de esa tierra, la cual Dios había enviado y había dado la orden de que fuesen desarraigados de esos lugares. Pueblos paganos, pueblos que traían una adoración satánica, pueblos que iban a contaminar a Israel, aleluya, en cuanto a su adoración a Dios. Iban a cambiar el pensamiento del pueblo, iban a cambiar, aleluya, el deseo del pueblo de Dios. Un pueblo santo, un pueblo con costumbre santa, un pueblo con, aleluya, con el deseo de adorar a Dios, un pueblo con, aleluya, con un Dios maravilloso. Y Dios le dice, no te mezcles con estas naciones. Amén. Pero hubo un lugar, amados hermanos, que los que entraron a la tierra prometida no quisieron conquistar. Amén. Habían lugares específicos a que los israelitas tenían miedo de conquistar. Tierras que estaban pobladas por gigantes. Amén. Una de esas tierras o uno de esos lugares se llamaba Jerusalén. Amén. Jerusalén estaba poblada por un pueblo fuerte conocido como los jebuseos. Y los israelitas temían ante estos hombres porque eran hombres de guerra, hombres inmensos, grandísimos, gigantes de la tierra. Amén. Este lugar llamado Jerusalén, que hoy en día es el territorio más sagrado del mundo. Amén. Es la tierra santa. Porque en ese lugar Dios fijó su mirada. En ese lugar Dios constituyó desde antes de la fundación del mundo una casa de adoración conocida como el Monte de Sión. Amén. Ese Monte de Sión era la fortaleza más grande que había dentro de los jebuseos. Era una fortaleza inmensa, era impenetrable. No se podía entrar, aleluya. Pero David en su valentía toma este lugar por la orden de Dios. Amén. Por la orden divina de que ese lugar iba a ser constituido como la casa de Dios. Como el lugar donde Dios habitaría. Como el lugar donde Dios, aleluya, colocaría su mirada. Amén. La palabra Sión tiene varios significados. Hay uno que significa el lugar de su presencia, porque allí habitaba Dios. Otro se le coloca otro nombre como puros de corazón. Quiere decir que los que subían al monte de Dios, al monte de Sión, eran limpios de mano y puros de corazón. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón.
O sea, era un lugar espiritual, era un lugar maravilloso, era un lugar especial para David, donde David tenía su corazón, y todos los que subían a adorar a ese monte eran tenidos como puros y limpios de mano y puros de corazón. Amén. Amén. Aleluya. Entonces este lugar, monte de Sión, era una de las colinas que habían en Jerusalén, una de las 3 colinas que habían en ese lugar. Y allí se encontraba el tabernáculo que David había construido para Dios. Pero ningún tabernáculo sirve si no está la presencia de Dios. Ninguna casa construida por mano de hombre sirve si no habita Dios en medio de ella. Amén. Y David se había dado cuenta que su trabajo era nada si el arca de Dios no estaba en medio de ese tabernáculo que él había construido. Amén. Mira lo que dice el Salmo 26. Antes de comenzar con la prédica. Amén. Salmo capítulo 26. Para que usted vea lo que le estoy diciendo. Amén. Vamos a confirmarlo por medio de la bendita palabra de Dios. Salmo capítulo 26. Verso 6. Mire lo que dice David. Lavaré en inocencia, sea el lavacro, y así andaré alrededor de ¿qué? Del altar del holocausto. Verso 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Y el verso 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa es que el lugar santísimo de este tabernáculo, yo lo amo, Señor. Y el lugar de la morada de tu gloria, no arrebate con los pecadores mi alma ni mi vida, con hombres sanguinarios en cuyas manos está el qué, y su diestra está llena de soborno. Mas yo andaré en integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Dice, mi pie ha estado ¿a dónde? ¿En dónde? ¿Cuál congregación, amados hermanos? Está refiriendo a que David hizo como especie de una iglesia. Vea, hermano, David ya estaba haciendo lo que nosotros hoy hacemos aquí. Una iglesia donde nos congregamos los que hemos sido limpiados, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que solo los de limpio corazón estos verán. Entonces el monte de Sión simboliza, amados hermanos, la presencia de Dios a donde nosotros llegamos a adorar. Pero ¿cómo llegamos nosotros a adorar a Dios? ¿Con manos sucias o con un corazón malo y perverso? No, lo hacemos a través, aleluya, dice la Escritura, con un corazón limpio. Amén. Levantando manos santas, manos puras, sin ira y sin contienda, sin mancha alguna. Amén. Entonces David fue levantado por Dios, amados hermanos, para restaurar la vida espiritual de esta nación mala y perversa, conocida como Israel. Y la Biblia dice que David, aleluya, reúne a todos los escogidos que él había escogido en ese momento de Israel. Eran 30,000 personas. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Aleluya. Dice, para hacer pasar de allí el arca de Dios. Amén, que es la presencia de Dios. Simbólicamente en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era el arca de Dios que Dios había dado a su pueblo, para que cuando su pueblo, aleluya, el arca de Dios se moviera, el pueblo se movía. Cuando el arca de Dios, aleluya, caminaba, el pueblo de Dios caminaba. Esa era, aleluya, la presencia de Dios. Esa era, amado hermano, el símbolo de la gloria de Dios. Esa era el arca, aleluya, de la restauración, el arca donde los hombres eran perdonados cuando la sangre era derramada allí, aleluya. Todos los hombres de Israel alcanzaban el perdón y la misericordia de Dios. A su nombre damos gloria. Amén. Para los que no conocen, el arca era una caja de madera. Amén. Dentro de esta caja estaba la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Se encontraba la vara de Aarón, una rama, aleluya,
que se secó. Una rama, usted corta una rama de un árbol y se seca. Y es imposible que esa rama, después de secarse, reverdezca nuevamente. Pero esa vara dice que reverdeció como símbolo de la resurrección de Cristo. Él murió, pero resucitó. Amén. Esa vara de Aarón, símbolo del poder de Dios, también símbolo del de Cristo. Y estaba el maná del cielo, el pan que descendió del cielo, el mismo Señor Jesús. Amén. Entonces esa arca o esa caja de madera representaba, aleluya, Dios la dio como un símbolo de su presencia en medio de su pueblo. Amén. Con el tiempo, el pueblo de Israel se familiarizó tanto con esta arca que perdió su importancia. Porque ese es un problema grave, hermano, que hay cuando nos familiarizamos con las cosas. Amén. A usted le regalan, a nosotros, a mí cuando estaba pequeño me regalaron un perro, hermano. Yo dormía hasta con ese perro. Pero cuando me familiaricé con él, ya lo pateaba, vaya para allá afuera. Porque ya a uno le resta importancia a las cosas que eran importantes en un momento. Entonces el arca de Dios en un principio, aleluya, era temida, era reverenciada, era importante para ellos, pero con el tiempo se familiarizó tanto que ya no, aleluya, ya no daba importancia si el arca de Dios estaba allí, si el tabernáculo de Dios estaba allí. De igual manera el pueblo se corrompía. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Perdió su valor para los israelitas. Amén. Tanto que con el tiempo lo tomaron como un amuleto de la suerte. Amén. En Primera de Samuel, capítulo 4, verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no nos ha herido hoy? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Amén. El arca se convirtió no en algo sagrado, sino en un amuleto de la suerte. Amén. Los israelitas habían entrado en guerra contra los filisteos y los filisteos estaban venciendo. Entonces los ancianos del pueblo dijeron: traigamos el arca de Dios, porque de esta manera, aleluya, obtendremos la victoria. Como si esa arca fuera un amuleto de la suerte o traería suerte. Amén. Y sucedió totalmente lo contrario. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El arca pasó de ser un objeto, hermano, de bendición, y se convirtió en un objeto de maldición. Aleluya. Porque no se le dio el trato correspondiente. Amén. No se usó de la manera que era. Amén. No se colocó en el lugar que debía estar colocado. No se trató de la manera reverencial como Dios lo estipuló, sino que ahora los hombres, aleluya, trataban el arca como si fuese un juguete. Lo transportaban de aquí para allá. Cuando el arca se movía era porque Dios decía: muévanla. Pero ahora el arca en estos tiempos ya no se movía por la voz de Dios, se movía porque los corazones malos y perversos deseaban que se moviera. Amén. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 11 dice: y el arca fue tomada por los filisteos. Dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Allí mismo el capítulo 5, verso 11 dice: y el arca fue llevada por los filisteos a Asdod, una de las 5 ciudades filisteas. Cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron desde Benecer hasta Asdod. Amén. Amado hermano, esto es algo impresionante, porque el arca de Dios era la representación de Dios, pero ya Dios no estaba en el asunto. Amén. Dios no se mueve por emociones de los hombres. Dios no se mueve cuando tú digas: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudas en esto? Amén. Dios no se mueve de esa manera. Dios se mueve conforme a su voluntad. Dios se mueve conforme a lo que Él desea.
Él te hace esperar hasta 20 años para darte algo que tú estás pidiendo. Ay, santo. Pero también lo puede hacer en un día. Amén. Amén. También lo puede hacer en una hora. Aleluya. Porque no es cuando nosotros digamos, es cuando Dios diga. Amén. Su nombre. Amén. El arca de Dios permaneció 7 meses dentro de los filisteos. Amén. Y durante ese tiempo Dios mató a millares y millares de filisteos. Porque el arca de Dios, amados hermanos, que es la representación de la gloria de Dios, del poder de Dios, no se trata conforme a los pensamientos del hombre. Se trata conforme a lo que Él ha estipulado en su palabra. Amén. El arca de Dios tenía que ser cargada por vara, no se podía tocar con la mano, no se podía movilizar, aleluya, en cargas, en bueyes, ni con caballos, ni con nada de esto. Se tenía que hacer conforme a lo que Dios había dicho en su palabra. Y estos filisteos, hermanos, cogían el arca de Dios y la movían de lugar en lugar, porque obviamente no eran un pueblo conocedor de la ley de Dios, no eran un pueblo conocedor de la Escritura. Amén. Aleluya. Y estos hombres movían el arca y el primer lugar donde la llevaron fue a un templo de su dios Moloch. Moloch, hermana Juan. Sí. Resulta que Moloch, al día siguiente, cuando amaneció, encontraron a Moloch tirado en el suelo. Dagón, amén. Encontraron a Dagón tirado en el suelo. Aleluya. Con la cabeza cortada. Amén. Al siguiente día, Dagón se encontraba con los brazos cortados y con las piernas cortadas. Es decir, esa arca que estaba allí era la presencia de Dios. Amén. Y Dios estaba irado. Amén. Porque un impío no tiene nada que ver en las cosas de Dios. Aleluya. Por eso es que un neófito no puede gobernar las cosas de Dios. Alguien que ignora cómo se debe hacer. Amén. Estos hombres creían que habían derrotado al Dios de Israel. Estos hombres creían que habían traído, aleluya, a su casa uno de los galardones más valiosos y que habían ganado la victoria por el simple hecho de haber tomado el arca de Dios y llevarla a su pueblo. Amén. Primera de Samuel capítulo 6 verso 11 dice: aleluya. Mira lo que dice Primera de Samuel 5:6: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Abdón y los destruyó y los hirió con tumores. Vea, Dios envió una enfermedad terrible a esos hombres. Tumores en todo su territorio. Amén. Los filisteos entonces, amados hermanos, dice que tomaron el arca y la colocaron en una carroza. Aleluya. Miren lo que hicieron estos hombres para no tocar más el arca de Dios. Como no sabían cómo se tenían que transportar, ni tampoco podían hacerlo porque no eran levitas, no eran hombres preparados para esto, colocaron el arca de Dios sobre una carroza. Amén. Y la colocaron en dirección hacia la tierra de Israel. Porque ya Dios los había herido con enfermedades. Ya Dios los había herido, hermano, de una manera terrible. Miles y miles de personas murieron por haber tomado un objeto que ellos no conocían, que para el pueblo de Dios era el objeto más valioso que había. Era la representación más valiosa que había, que era la misma presencia de Dios. Aleluya. Entonces estos hombres tomaron esos dos bueyes y colocaron el arca de Dios y los direccionaron hacia la tierra de Israel, y los bueyes caminaron en dirección a Israel. Amén. Primera de Samuel capítulo 6 versos 11 y 12 dice: luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de sus tumores. Amén. Aquí al parecer esa enfermedad fue causada por ratones. Amén. Una plaga que Dios envió. Y estos hombres se contaminaron con alguna plaga, alguna bacteria que estos animales traían, y causó muerte en todos ellos. Por eso ellos toman la figura de estos ratones, aleluya, y los hacen de oro, y la figura de sus tumores, y colocaron allí
como especie de una ofrenda, como especie de algo, aleluya, como queriendo pedir perdón por lo que habían hecho. Dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Los israelitas de Bet-Semes abrieron el arca. Mire. Hasta el pueblo de Dios, hermano, ignora las cosas de Dios. Amén. Mire, los israelitas abrieron el arca de Dios. Amén. No hay temor de Dios. No hay reverencia de Dios. Los israelitas de Bet-Semes abrieron el arca para ver el contenido. Sí. ¿Qué dice? El arca para ver su contenido. Para ver su contenido. Pero también Dios se extendió en ira contra ellos. Amén. Contra su propio pueblo. El verso 19 del capítulo 6 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes que eran israelitas de nacimiento. Dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo ¿a cuánto? 50,000, hermano. Ni una pandemia hace eso en un día. Amén. Ni una pandemia ocasiona esas muertes, hermano. 50,000 muertes en un día por abrir una caja que ellos sabían que no se podía abrir. Amén. Porque era la gloria de Dios. Dios había dado órdenes que esa caja no se podía tocar ni abrir. Y estos hombres, aleluya, imprudentemente actúan de esta manera porque ignoraban, aleluya, o quizás no querían, amados hermanos, actuar como Dios lo había hecho. 50,070 hombres los había herido con tan grande mortandad. Amén. Los levitas de Bet-Semes tuvieron miedo y enviaron el arca ¿a dónde? A Kiriat Jearim. Nadie quería esta arca, hermano. Nadie quería la presencia de Dios. Amén. Pero el problema no era la presencia de Dios, el problema es cómo tú manipulabas esto, hermano. Cómo tú tratabas con esto que era sagrado. Amén. El problema no es que, aleluya, el problema es cómo tú te conduces delante de esto. Amén. Amén. Los levitas de ese lugar tuvieron miedo. Y eran levitas, hermano Álvaro. O sea, tenían que tener conocimiento. Si fuera otra persona quizá, pero un levita. Primera de Samuel capítulo 7, verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de ¿quién? Abinadab, un levita, también conocido en aquel tiempo. ¿Situado a dónde? Y santificaron para que guardase. Amén. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron ¿cuánto? 20 años. Muchos días. 20 años. Toda la casa de Israel lamentaba voz. Mira, aquí hay algo muy importante también, hermano. Algo que se conoce como los lugares altos. Amén. Por eso David colocó su mirada en ese lugar alto, conocido como el monte de Sión. Amén. ¿Por qué los lugares altos? ¿Por qué Satanás tomó estos lugares altos? Para depravar a la humanidad. Amén. Había muchos lugares altos en aquel entonces. Y eran lugares donde las personas se comunicaban con lo espiritual. Si usted mira un documental aquí ahora mismo en su celular, ahí en la montaña del sur de Venezuela, usted se da cuenta que allí hay 7 cortes que están día y noche practicando espiritismo, brujería, hechicería, santería. Amén. Una vez hablé con un muchacho que es venezolano, que hoy en día creo que está en Argentina. Y él me contó, yo hice parte de una de esas sectas que practican brujería en ese lugar. Y me comentó una vez, me dijo, una vez fui testigo de cómo una mujer que vive en ese lugar
que toda su vida la ha dado a la hechicería, a la brujería, a todas estas cosas. Él dice que esa mujer hizo 7 días de ayuno. Mire, imagínense eso. Ay, santo. 7 días de ayuno para hacer descender al espíritu de María Leonza. Y ellos estaban allí, amados hermanos, ellos estaban allí haciendo sus rituales. Y la mujer empezó a decir, ya viene bajando. Aleluya, la potestad. Ya viene bajando. Y él dice, el muchacho que estaba comentando, mío, yo sentí un terror terrible. O sea, el lugar se invadió de una tiniebla terrible. Yo sentí un miedo, sentí ganas de salir corriendo. Y vio con sus ojos cuando esa mujer descendió. Amén. Ese espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda. Amén. Estos lugares altos son antiguos, hermanos. Esto no es de ahora. Amén. El monte Hermón, que era una colina más alta que Sión, que era símbolo también de la bendición de Dios. El Salmo 133 lo dice. Desciende sobre las barbas de Aarón, dice, como el rocío del monte Hermón. O sea, para ellos simbolizaba que ese monte Hermón era, amados hermanos, la bendición de Dios, porque de ahí descendían los ríos que bañaban a Jerusalén. De allí descendía la bendición de Dios. Léame el Salmo 133, hermano Jesús, por favor. Ay, santo. Para que usted vea lo que le estoy diciendo. Sí. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Los hermanos quiénes? Juntos. ¿Cuáles hermanos? Los de la congregación de David. Digan, sigan. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Mira eso, hermano. Los montes de Sión. O sea, Sión era la parte espiritual de Jerusalén. No toda Jerusalén era Sión. Amén. Había una parte específica que se refiere al pueblo espiritual que amaba a Dios. Eso significa Sión. La palabra Sión significa puro de corazón. Amén. Aquí habemos un pueblo de Sión. Nosotros somos moradores de Sión. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. ¿Quiénes son los moradores de Sión? Aquellos que han limpiado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos que tienen un corazón puro. Aquellos que levantan manos limpias. Todos estos, hermanos, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces David, hermano, mire, Dios quiso rescatar todos estos montes, porque eran lugares que eran tomados para la adoración satánica, para la invocación de espíritus inmundos. Amén. Eran lugares específicos y Satanás se adueñó de la gran mayoría de estos montes, amados hermanos, para destruir a la humanidad. Amén. Se dice en la historia que el monte Hermón, aleluya, uno de los montes más importantes, fue visitado por ángeles caídos. Amén. Dice que Canaán, que fue el hombre que Noé maldijo. ¿Por qué maldijo Dios a Canaán si habían otros nietos? Quien vio la desnudez fue Can, su hijo, pero Noé maldijo al nieto, al hijo de Can. Es que Dios todo lo sabe, hermano. Dios sabe todo, hermano, lo que ha de acontecer. Y este hombre, Canaán, quien fue el fundador de estas tierras, de estos pueblos paganos y malvados, este hombre, amados hermanos, dice la historia que este hombre subió al monte Hermón a buscar los jeroglíficos, los escritos de esos gigantes que se revelaron en los tiempos de Noé, para ver cómo se manipulaba la tierra y cómo se manipulaba la genética. Por eso cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, se encuentra con gigantes. Y los hombres, los 12 espías, 10 de esos 12 espías temieron en gran manera y dijeron: somos como hormigas delante de estos hombres. No podremos vencerles. Amén. Pero hubieron 2 que tenían el Espíritu de Dios. Dijeron: no los comeremos como a pan, porque el que está con nosotros es más gigante que él. Con nosotros está el gigante de los gigantes.
Entonces, David toma uno de los montes más valiosos que había, que era el monte de Sión, el lugar que Dios le había dicho que iba a ser el centro de adoración. Amén. Vamos a buscar un salmo que habla de eso. Aleluya, ya le digo el nombre. Santo es su nombre. Amén. Salmo 132. Salmo 132. Verso 13 y 14. ¿Qué dice, hermano Jesús? Dice la palabra: porque Jehová ha elegido a Sión. ¿A quién eligió Dios? A Sión. Amén. La quiso por habitación para sí. Aleluya, el lugar de su presencia. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aleluya. Aquí habitaré porque la he querido. Amén. Ay, 13 y santo. 14. Sí, así ya. Joel 3:17. Mire lo que le estoy hablando, hermano. David no era un loco, amén. David estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Aleluya. Joel capítulo 3, verso 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aleluya. Impíos no entrarán ahí. Amén, porque el Salmo 1 dice que los impíos no se levantarán en la congregación de los justos. Ya David hablaba de congregación, hermano. Y no era un hombre que le era permitido construir un templo, pero él tenía una congregación. O sea, David era del mismo orden de Melquisedec. Amén. Y de ese orden descendió Cristo también. De ese orden también nació Cristo. Salmo capítulo 9, verso 14 dice: para que yo cuente todas tus alabanzas, en la puerta de la hija de Sión me regocijaré en tu salvación. Amén. Ahora sí volvemos al tema. Esto es una explicación que tenía aquí. Primera de Samuel. Amén. Los lugares altos, hermano. Por eso Dios aborrecía estas prácticas, porque su pueblo se había desviado también a hacer lo mismo. El pueblo de Dios también subía a hacer estas cosas, a ofrecer sacrificios a Baal, a Astarot, aleluya, a ofrecer sacrificios a Moloch, a inmolar a sus hijos, a pasarlos por el fuego. Todas estas prácticas se hacían en estos lugares altos, donde había como especie de una, aleluya, de una puerta, donde espíritus inmundos se relacionaban con los hombres. ¿A dónde llevó Balaam al rey de los edomitas? Al rey Balac, a un lugar alto, y le señaló a la nación de Israel y le dijo: maldíceme a ese pueblo, en un lugar alto. Amén. Y en ese lugar alto Dios le dijo: no lo puedes maldecir, porque ese es mi pueblo. Aleluya. ¿Ven? Era una práctica de ellos, amados hermanos. David quiso ser quien le diera al arca el lugar que él se merecía, el arca de Dios, donde pudiera ser tratada. Amén. Mientras el templo de Dios iba a ser construido en el futuro. Pero David tenía un tabernáculo donde poder colocar esta arca. Segunda de Samuel capítulo 6. Aleluya. Segunda de Samuel 6, donde comenzamos. El arca de Dios duró 70 años fuera de su lugar, fuera del tabernáculo que había en los tiempos de Elí. Desde que fue raptada hasta los días de David pasaron 70 años. Amén. 20 años en la ciudad de Bet-Semes, 20 años en la casa de Abinadab, aleluya, y 20 años del reinado de Saúl. El arca de Jehová no estuvo en el lugar que se merecía. Amén. David, a los 10 años de su reinado, toma la decisión de traer el arca al lugar que él había preparado para Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús, a su nombre. Amén. Vamos a leer el capítulo 6 nuevamente.
Dice el verso 2, capítulo 6, segunda de Samuel. Y se levantó David y partió a Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca ¿sobre qué? Copiaron el diseño de los filisteos. Como ellos vieron que el arca llegó sobre unos bueyes, estos hombres también copiaron amén, copiaron el modelo de los filisteos, como se hace hoy en día para ganar almas. Vamos a hacer una discoteca. Ay, ay. Santo. Amén. Vamos a hacer un bingo, ahí en medio del bingo tiramos el mensaje. Vamos a hacer un paseo, Retiro. una nochada, como decían hace tiempo aquí, una tardeada. O sea, el hombre introduciendo, queriendo suplantar la obra de Dios en la tierra, como Dios la estipuló. Dios dijo que es a través de su palabra y a través de su espíritu. Pero hoy el hombre quiere introducir en la iglesia, aleluya, costumbres del mundo, así como hicieron los hijos de Abinadab. Amén. Copiaron el diseño de los filisteos y quisieron transportar el arca de Dios sobre unos bueyes. Aleluya. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron de la casa de Abinadab, que estaba ¿dónde? En un collado, o sea, un lugar alto. Eso era algo, hermano, que ellos tenían ya arraigado en su corazón. Amén. Y Ahio, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba Aleluya. delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, hermano, porque Dios no se mueve ni siquiera que usted le toque una alabanza bonita. Puedes llevar todos los instrumentos que lleves, puedes cantar muy bien, pero si estás en desobediencia no hay nada, hermano. Dios derramará su ira. Dios manifestará su ira porque no se está haciendo como Él quiere que se haga. Amén. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Segundo error. Primero montaron el arca sobre unas vacas, sobre un carro. Segundo, algo que no se podía tocar. Usa extendió su mano para tocar el arca. ¿Y qué le pasó? Murió. Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. ¿Usted sabe qué significa la palabra temeridad? No significa temor, significa no temer. Una temeridad, un acto de ignorancia, un acto irreverente. Amén. Pero qué casualidad, hermano, que Dios ya no se airó, hermano, contra toda la gente que estaba allí. En los otros pueblos Dios mató a 50,000. En otros pueblos, aleluya, trajo tumores, trajo enfermedades terribles. Pero aquí solamente Dios, hermano, desata su ira sobre un hombre, sobre una persona. Porque Dios entendía que el que iba danzando allí y el que iba cantando y adorando, lo hacía con todo su corazón para Dios. Amén. Lo hacía con el deseo de su alma. Pero él no sabía, porque él no era un sacerdote. Él no sabía las leyes levíticas. Amén. Simplemente David iba allí danzando porque amaba a Dios. Amén. A su nombre damos gloria. Verso 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, en pocas palabras, ¿cómo hago yo? Yo no sé cómo traer esta arca. No sé cómo hacer. Y tuvo temor en su corazón.
Aleluya. Tuvo temor en su vida, amados hermanos, porque el levita que estaba presente no sabía ni lo que hacía. Amén. El levita que estaba a cargo y la administración de esta arca no sabía qué hacer tampoco. Amén. Era un irreverente, era un hombre que no colocaba por obra la palabra de Dios. Aleluya. Amén. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Eteo. 20 años, hermano, el arca de Dios en la casa de Abinadab, y no sucedió nada. Amén. No hubo bendición, no hubo prosperidad, no hubo nada. Lo impresionante es que tan solo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo, y bendijo Jehová a la casa de Obed-Edom. Amén. Cristianos de 30 años, 40 años, y usted los ve ahí. ¿Qué pasa, hermano? ¿Verdad? Usted dice, pero ay, tiene 20 años, ay, está ahí sentado en una silla. Amén. 20 años y una casa de palo. ¡Ay, qué miseria! Oye, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Dónde está la prosperidad de Dios? Amén. Y se supone que la presencia de Dios trae bendición, trae vida. Amén. Trae salud. Amén. Trae prosperidad. Aleluya. Y aunque usted no tenga muchas cosas, usted es rico. Usted se siente rico, no se siente pobre. Y las personas del barrio lo respetan. Y dicen, ese es un hombre de Dios. Esa casa ahí es de oración. Esa casa ahí viven unos evangélicos que son de Dios. Pero la casa de Abinadab, hermano, y aunque tuvo 20 años el arca allí, no pasó nada. Aleluya. Porque estaban familiarizados con el arca de Dios. No tenía la importancia, no se le daba, hermano, el honor que se le debía de dar a la presencia de Dios, al arca de Dios. Amén. ¿Y qué decir de sus hijos? Un padre que no le enseñó a sus hijos cómo tratar la presencia de Dios, el arca de Dios. Amén. Y estos jóvenes hacían lo que les parecía. Amén. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no hacen lo que les parece? Ay. Una vez vi un niño escupir a la mamá, hermano. Escupirle. Miguelito, pórtate bien. Una vez, por no hacer un mandado en la casa, hermano. Yo estaba sentado en el televisor, en mi casa, cuando estaba, no sé. Mi mamá me mandó a la tienda a comprar algo, no sé, pero era tan importante lo que estaba viendo. Yo no voy para ningún lado. Manda a Yosimar. No terminé de decir Yosimar cuando venía la cuchara de palo volando. Terrible, hermano. Así era. No vas ahí. Sí, dame la plata que voy ya. Tremendo, hermano. Y hoy en día los niños, el papá tiene que humillarse al niño. La mamá tiene que humillarse. Amén. Y anteriormente uno caminaba así, ¿verdad? Derechito. Amén. Una vez le salí por grosería en la calle delante de unos vecinos. Ve, hermano, yo no sé. Mi mamá tiró una piedra que yo no sé cómo me dio. Yo salté, pero me dio. ¡Pah! Terrible. Aleluya. Porque dice gloria a Dios. Amén. Así fuimos criados mucho y hoy en día, gracias a esa crianza, estamos. Amén. Los hijos de Abinadab, levitas por naturaleza, no trataron con respeto y temor. Amén. Y como se requería el arca de Dios, el arca del pacto, copiando así el modelo de los filisteos. La palabra Abinadab significa Jehová es mi Padre. Amén. O Dios es generoso. Mira, hermano, Dios es generoso. Mira el nombre de este hombre. Dios es generoso. O Padre de nobleza. Amén. Aleluya. Era un hombre de Kiriat Jearim. En su casa permaneció el arca durante 20 años, después que los filisteos la devolvieron. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 6, versos 7 al 9.
¿Qué hicieron ellos, hermano? Dice, haced pues ahora carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas y al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondré sobre lo mismo que hicieron los filisteos, ¿verdad? Segunda de Samuel 6. Volvemos a segunda de Samuel capítulo 6. Eso fue la ocasión lo que le ocasionó a David tristeza, ¿verdad? Que no pudo encontrar a un hombre que pudiese agradar a Dios o que lo condujera a él a hacer lo que tenía que hacer. ¿Ven? Segunda de Samuel capítulo 6 verso 10 al 12 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? Obed-Edom, Geteo. O sea, un hombre que vivía, cuyas raíces eran hebreas, pero nació en una tierra llamada Edom. Obed significa siervo, y Edom, obviamente refiriéndose a Esaú. Dice, siervo de Edom. Un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Amén. Simbólico, un gentil, hermano, la iglesia gentil. Mire que David estaba haciendo algo que es lo que estamos haciendo hoy en día. La congregación de los justos hoy en día somos gentiles. No éramos parte del pueblo de Dios que Él había constituido, pero hoy tenemos el arca de Dios, hermano. Hoy conducimos el arca de Dios. Y mire bien cómo usted conduce el arca de Dios. Ay, santo, aleluya. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, nada más 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Pero a diferencia de 20 años que estuvo en la casa de Abinadab, no sucedió absolutamente nada. Dios le concedió a Obed-Edom, hermano, y a su descendencia servir en el tabernáculo de David. Amén. David pudo darse cuenta y entender que este era el hombre, ministro, sacerdote que necesitaba para administrar el tabernáculo. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 13. Creo que eran 70 las generaciones de este hombre que estuvieron para el servicio de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 13 al 15. Que dice, hermano Jesús. ¿Cómo? Primera de Crónicas 26, del 13 al 15. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. ¿Hasta dónde? Sí, al 14, al 15. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. ¿A dónde? La puerta del sur. La puerta del sur, la que conectaba el palacio del rey con el tabernáculo. Y colocaron a este Obed-Edom y a sus hijos. Un hombre gentil ministrando en el templo, hermano. Dice, la puerta del sur y a sus hijos de la casa de las provisiones del templo. Un administrador. Siendo un gentil, tenía parte en el tabernáculo. Amén. Porque esto no es de apellido ni de nombre, que yo soy el hijo del pastor y la pastora. Esto es el que tiene un corazón limpio, hermano. Un corazón puro. Dispuesto para servir a Dios. Dios honra, hermano, a los que le honran. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29 al 30. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Le dice Dios a Elí. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer. ¿A dónde? En el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos. Vea, hermano. Padres que honran a sus hijos, que los apetitan. Ay. Siendo sus hijos malos. Los premian por su maldad. Dice, honrando a tus hijos más que a mí.
Elí honró a sus hijos más que a Dios, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y que la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. De esta manera Dios honró a Obed-Edom y a toda su casa, porque siendo un hombre que no tenía el conocimiento de Dios, se capacitó para hacerlo. Obed-Edom se instruyó de cómo tratar el arca, de cómo vivir con ella, de inducir a sus hijos en el temor de Jehová y de también enseñarles el temor hacia este objeto sagrado. Amén. De esta manera Dios honró a Obed-Edom.